Bueno, y ahora entramos en el tercer ciclo, que es la adultez. Después de la adolescencia, con todos los terremotos, remolinos, con el despertar sexual de la pubertad, con la autosatisfacción de los niños con su sexualidad, en la adultez ya se ha consumado la idea de que el placer es mejor compartido, la idea de salir de uno mismo y buscar una pareja, la concepción de la vida como un ámbito donde las personas tienen que tener responsabilidades, hacerse cargo de formar una familia, desplazar el placer y empezar a pensar en proyectarse a futuro. Este periodo es la adultez, que comienza hacia los 20 y pico para la adolescencia y perdura hasta los 65, que es donde comienza la vejez. Físicamente, la adultez tiene características que la van a describir como que hacia los 40 años comienza el declive cognitivo. La gente empieza a perder la vista, empieza a oír menos, empieza a recordar menos. Tal vez una de las falencias más iniciales es la falta de memoria. La gente no se acuerda dónde dejó las cosas y se enoja con ella misma. Pero muchas veces es por problemas de falta de atención más que por una disfunción de su memoria. El pensamiento se hace mucho más flexible, mucho más, si quieren, práctico. Cuando uno es adolescente quiere, no sé, viajar a Estados Unidos de vacaciones. Cuando uno es adulto, si tiene la plata lo hace, y si no, se va a las toninas y la pasa igual de bien porque es más flexible. Se hace menos egocéntrico, y no está mal porque un adulto muy egocéntrico que se mire a sí mismo sería un poco disfuncional para criar hijos. El adulto tiene que empezar a dejar de pensar tanto en sí mismo y empezar a pensar en el otro. Y tiene más habilidades de afrontamiento, sabe cómo responder frente a las inclemencias de la vida, sabe cómo reaccionar frente a un problema. No se deja invadir, como le pasa al adolescente, por la ira, por ejemplo. No se va a pelear. Ustedes van a ver que hay pocas peleas de adultos a las trompadas y hay más peleas de adultos, hay más peleas de jóvenes a las trompadas. El adulto es más estratega. Ah, me hiciste esto. Bueno, está bien. Con una sonrisa de oreja a oreja se despide y después hará otra cosa que sea tal vez más grave que agarrarse a trompadas. Es más estratégico en su pensamiento porque puede. Y la adultez también tiene psicológicamente el famoso periodo de la crisis, ¿no? El periodo donde la gente se plantea qué hice yo hasta ahora, para qué lo hice, y acá es donde yo les decía que quien tenga una identidad que haya sido eh, desplazada por la intervención de padres o gente que nos quiso ayudar, en este momento vienen a pasarnos las facturas, las situaciones donde nos preguntamos qué queremos hacer de la vida y qué hicimos hasta ahora. Algunos en estos casos tiran la casa por la ventana, se divorcian, empiezan una vida de cero, se vuelven a vestir de pendejos y tratan de volver a una adolescencia que ya pasó. En psicoanálisis se llamaría una regresión. Otros se van dando cuenta de que realmente este era el camino que querían, no tienen las mismas habilidades cognitivas de antes, no tienen la misma capacidad, pero el diablo sabe por viejo que más que por diablo. Así que muchas cosas que estarían faltando en el campo cognitivo se tienen por la experiencia. Y así nos vamos preparando en la adultez de a poco para ingresar en la vejez, que no es un periodo negro y oscuro como habitualmente se lo tiene descrito. El cuarto ciclo vital es la vejez. Hay un gran estereotipo sobre la vejez, la idea de que los viejos son personas enfermas, poco solidarias, que todo el tiempo están enojadas. Y ese es un prejuicio, en realidad se llama ajeísmo ese prejuicio. Es una idea preconcebida sobre algunos viejos. Y cuando se tiene ese esquema mental en la cabeza, se ve a todos los ancianos de esa manera. Y la verdad que ustedes lo deben saber, no son todos así. Y de hecho esperemos que no todos seamos de esa manera. Se puede llegar a viejo de una manera muy saludable, se puede llegar a viejo contento con la vida, pero claro, va a depender un poco de la genética y un poco de la actividad que la persona realice. En neurociencia hoy se sabe que si te quedas todo el día mirando televisión, más como está la televisión hoy en día, seguramente vas a tener problemas neurológicos, aunque no seas viejo, creo. Pero la salud mental lo que nos pide para mantenerse es actividad física, no yoga, actividad física. Caminar rápido, si podés correr, algo que haga transpirar a las personas, no stretching. Actividad social, no quedarse todo el día encerrado en la casa. La soledad es una de las grandes epidemias del siglo XX, del siglo XXI, y esto impacta en el cerebro. El cerebro es un órgano profundamente social y para poder mantenerse activo necesita vincularse con el otro. Por eso no está mal los ancianos que salen a las plazas a darle de comer a las palomas y hablan con otras personas, o que juegan al ajedrez, o que juegan a las bochas, o las mujeres que se encuentran a tomar
un cafecito. De hecho, hemos visto a algunas personas mayores tomándose una cervecita, ¿no? Con medida. El problema, creo yo, que más puede impactar psicológicamente a la vejez es la jubilación no querida. Hay gente adulta o jóvenes adultos que están ya pensando en la jubilación, pero hay gente que le gusta lo que hace y cuando tiene que jubilarse a los 65 años los hombres y 60 las mujeres, realmente la pasa mal porque toda su vocación, toda su identidad, porque la ha forjado, está relacionada con su actividad laboral. Y quedarse todo el día en su casa realmente les genera algo que ustedes no van a poder creer, pero se llama estrés. No por tener mucho trabajo, sino por no hacer nada. La cabeza está todo el tiempo pensando en no estoy haciendo las cosas que me gustan. Entonces, esos cuadros para mí, y en general para todos los que trabajan lo que es gerontología, que es el estudio de las personas mayores, son los más peligrosos. Sexualmente hay también un gran prejuicio, que los viejos que tienen intereses sexuales son unos viejos verdes. Y la verdad es que, ¿por qué? Una persona mayor que tenga interés sexual, que le gusten otras personas, ¿por qué viejo verde? La diferencia está en los géneros. Los hombres tienen mayor deseo sexual aún hasta los últimos años de su vida y la mujer se retira, si quieren, de la arena sexual bastante antes. Hay algo que se llama generación Viagra, que es todas personas que eran mayores de edad, tenían deseo sexual, pero no las acompañaba el órgano sexual, es decir, los hombres no tenían erecciones. El Viagra lo que hace es permitir la potenciación de los vasos sanguíneos y permitir y lograr erecciones saludables para estas personas mayores, que ahora tienen el deseo y tienen con qué satisfacerlo. El problema es que no tienen compañía, porque la mujer no tiene muchas ganas de estar teniendo relaciones sexuales. ¿Y qué queda para estos pobres hombres? Bueno, no lo digan. Y finalmente, lo que nos queda por ver, así como vimos el principio de la vida, del ciclo vital, con el nacimiento, la muerte. La muerte. De vuelta en este punto, este video de acá a unos años va a quedar un poco desactualizado, porque hoy está completamente prohibida lo que nosotros llamamos eutanasia, es decir, querer morir por mi mano propia o poder pedirle al médico que me ayude a morir. Está prohibida. Pero hay algunas excepciones. En casos de enfermedades terminales, la ley, la legislación actual, la 26529, permite que si el paciente dejó lo que se llama directivas anticipadas, que dicen más o menos así, en caso de tener una enfermedad terminal, expreso mi voluntad de que quiero que se interrumpan mis tratamientos para poder morir. En caso de que el paciente deje esta directiva anticipada, los médicos podrán dejar de hidratarlo o dejar de brindarle el tratamiento. En caso de que no las haya dejado, bueno, no decía nada y la jurisprudencia tuvo que expedirse en un caso famoso que se llama DMA, que los parientes dijeron, miren, a nosotros nos dijo que si quedaba en este estado quería ser desenchufado. Los médicos le dijeron, mire, así no dice la ley, nosotros no lo vamos a hacer porque no queremos cargar con un homicidio. Así que pidámosle a un juez que resuelva esta cuestión. El tema llegó a la Corte Suprema y la Corte dijo, efectivamente, si los parientes manifiestan bajo declaración jurada de que la persona, el paciente, les dijo que esa era su voluntad, el médico debe cumplir con esta última voluntad del paciente. Así que bueno, hemos visto los ciclos vitales del ser humano y cómo el derecho va acompañando cada uno de estos, brindando protección, dando algunas obligaciones, brindando algunos derechos. Nos vemos en la próxima clase de estas virtuales.